¿O están bien? ¿Están bien la temperatura? ¿Están bien? Okay. Caroline me preguntó, dice, ¿cuál es el tema que traigo en esta tarde? Y le dije, el tema se basa en Romanos capítulo 3, del verso 21 al 26. Pensé el tema es que lo más importante es Dios. Amén. Todo viene de Dios. Esta mañana estaba hablando con un predicador, veterano del Señor, y me contaba cuántos milagros él había hecho. Yo pensé, dice, muchos milagros, muchos, dice, ponía las manos sobre ellos y quedaban paralizados con el poder del Espíritu Santo, pero escuchaba la palabra a través mío. Yo dije, qué raro. Y después, tristemente, dice, pero ahora ya no sucede, no sé por qué será. La razón es porque si hay algo que hace Dios, no somos nosotros, no es el hombre. La gloria es de Dios. Aleluya. Es de Dios. Y Él se da el crédito a Él. Ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros los humanos queremos saber cómo podemos ser salvos, a ver de qué manera podemos agradar a Dios para que nosotros construyamos la salvación. Siempre queremos ayudar al Señor. Y si no queremos ayudar al Señor, queremos poner a alguien en vez de Dios. Queremos poner al hombre en vez de Dios. Queremos levantar al hombre. Pero ¿sabe qué? El hombre muere. El hombre es finito. Pero Cristo vive. Aleluya. Cristo vive. Él ha resucitado de los muertos. No importa en cuán alto pongamos a los líderes humanos, a los seres humanos en alto, todo hombre pasa, muere. Pero Cristo vive. Entonces ese es el tema, la esencia es que debemos de poner siempre a Dios primero. Él merece toda la gloria y toda la honra. El título sería La propiciación es necesaria. Esa es una palabra que no usamos. Hace 2 semanas atrás estudiamos la palabra expiación, otra palabra. Aprendimos que significa reparación, satisfacción, purificación, sacrificio. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo como el perfecto sacrificio, el cual sería la expiación por el pecado de su pueblo. En este día veremos otra palabra que no se usa en el diario vivir, pero es importante conocerla en lo relacionado a la salvación que Cristo nos ha dado. La palabra es propiciación. Con el ejemplo del Antiguo Testamento, el concepto que Dios era propicio significa que Él se inclinaba a la misericordia, la compasión y el favor, a pesar de la desobediencia y el pecado del pueblo. Observemos el uso de esta palabra en el libro de Éxodos. En el capítulo 25 se encuentran las instrucciones acerca del arca del testimonio. A Moisés se le instruye que debe de preparar una tapa para ponerla sobre el arca. Esta cobertura sería de madera de acacia cubierta de oro puro. Esta cubierta se llamaba propiciatorio. Más adelante se explicará por qué se llama propiciatorio. Dicho sea de paso, en inglés la palabra original se tradujo como mercy seat, el asiento de la misericordia. Vamos a explicar cómo era. Dice, la medida de esta cubierta era de 111 centímetros de largo y 67 centímetros de ancho. Era para cubrir el arca del testimonio.
En los dos extremos del propiciatorio se habían labrado 2 querubines de oro. Estos querubines formaban una pieza con el propiciatorio. Los querubines extendían por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. A Moisés se le instruye de poner el propiciatorio encima del arca. Lo maravilloso que Dios le dice a Moisés es lo siguiente: de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, Moisés, antes de entrar ahí, habían 2 sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde. Había que hacer derramamiento de sangre. Y Dios era propicio a eso, porque es un Dios santo, pero Él aceptaba ese sacrificio y Él se comunicaba con Moisés y ordenaba al pueblo de Israel. Nosotros a veces lo leemos y decimos, qué raro, qué extraño, pero eso era grandioso, que Dios hablara directamente con el hombre y hablar al pueblo de Israel a través del profeta. Con esto en mente les invito a leer entonces Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Romanos capítulo 21 hasta el 26. El título del pasaje es La justicia que es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que hace la obra en cada ser humano. Estamos perdidos, pero Dios es propicio y Él ha hecho algo. Ha enviado su palabra a través de su predicación para tocar el corazón del pecador, y el pecador se arrepienta y cree en el sacrificio de Cristo, y Dios es propicio y te declara justo. Gloria a Dios. Si pudiéramos decir qué pasaje de la Biblia sería valioso para memorizar, sería Romanos 3, del 21 al 26. Está repleto de verdades benditas para el ser humano. Aquí aprendemos que el hombre y la mujer que han llegado a Cristo, arrepentidos de sus pecados, tienen una nueva posición delante de Dios. En la presencia de Dios son declarados justos como si nunca hubiesen pecado. Dios ha cubierto al pecador arrepentido con la justicia de Cristo. Examinemos el pasaje. En el versículo 21 nos encontramos con 3 frases que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. La primera es, pero ahora. Desde el capítulo 1 al 3, Pablo escribe de la pobre condición de la humanidad, perdida en pecado,
aguardando la ira de Dios. Pero en el versículo 21 hay un cambio total. Se nos dice, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Gloria a Dios. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Aleluya. La segunda frase que vemos en el verso dice, aparte de la ley. La justicia de Dios es sin la ley. La justicia de Dios no se manifiesta en aquellos que tratan de cumplir la ley y fallan. En los versos subsiguientes se verá cómo se manifiesta la justicia de Dios. La tercera frase dice, esta justicia de Dios ha sido testificada. Se evidencia por la ley y los profetas. Esta frase es una alusión a lo que Dios había expresado en el Antiguo Testamento. Esto nos enseña de la necesidad de aferrarnos a las instrucciones bíblicas. Ellas son las que nos muestran la necesidad de rendirnos al señorío de Jesucristo. Amén. La justicia de Dios es testificada por la ley y los profetas, por la palabra de Dios. Segundo, en el verso 22, aprendemos cómo Dios puede declarar al ser humano justo. ¿Cómo puede esto ser? Se nos dice que es por medio de la fe en Jesucristo. Y lo vuelve a remarcar al decir, para todos los que creen. Y en el versículo 23 nos muestra por qué es necesario que Dios sea quien justifica. La razón es que toda la raza humana está sumida en pecado. Y cada ser humano está alejado, ha fallado, totalmente destituido de la presencia de Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo deseable de la gloria de Dios, el pecador nunca lo alcanzará. Pasemos al verso 24. El 24 dice, nos muestra la bondad de Dios. Mire qué hermoso esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Precioso. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí otra palabra importante de recordar, redención. Es el pago que Jesucristo llevó a cabo en la cruz para liberarnos del poder del pecado. Por eso murió Cristo, para darnos libertad, gloria a Dios. El verso 25 nos trae a la memoria lo que mencionamos en la introducción. El pago que Cristo efectuó en la cruz, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué es que Dios lo propuso? Dios lo hace para manifestar su justicia. El Señor quiere sacar a luz su justicia, porque Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El versículo es importantísimo, hermano. Nos muestra que la salvación es personal. Cada ser humano debe hacer la decisión de aceptar a Cristo. Es algo personal. No podemos decir, bueno, yo voy al cielo porque mi abuela era católica. O yo voy al cielo porque mi abuela tenía aquella costumbre. O porque mi papá, él era buen hombre. Por eso voy al cielo. No. Dice que esto es Cristo. Dios lo puso como propiciación a su Hijo por medio de la fe en su sangre.
Es algo personal. Cada ser humano, cada pecador tiene que mirar a Cristo, tiene que mirar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y decir: sí, Señor, yo creo que tú moriste por mí. Entonces Dios es propicio. Dios nos perdona. El versículo 26 confirma la idea total del pasaje bíblico. En este tiempo, Dios quiere expresar claramente que Él es el justo y que solo Él es quien justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo y solamente Dios es quien te declara justo en su santa presencia. ¿Podemos recordar eso, hermano? Dios es justo. Tenemos que mirar a Dios. ¿Cómo miramos a Dios? Miramos a Jesús. Y solamente de Él depende nuestra salvación. No podemos buscarla en otro lugar, solamente de Él. Todo es a través de la fe en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo. Concluyendo, un par de versículos relacionados con el pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esto es grandioso, dice. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso Cristo le dice a la iglesia: id y haced discípulos. Enséñenle cómo han recibido ustedes salvación. Enseñen a la gente que todavía no sabe. Compartan la palabra de Dios. Díganle que pueden ser salvos por la gracia de Dios. No por la religión, por la gracia de Dios. Pero si ellos no lo saben, por eso el Señor nos envía a la iglesia. Y Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice así: en esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús es el todo. Dios nos mira con amor tierno, pero es por el Hijo, por la sangre bendita que el Hijo derramó. Él no ve tus pecados, hermano, porque tú has ejercido fe en el sacrificio de Cristo. Aleluya. El apóstol había escrito entonces en el capítulo 1 de Romanos lo siguiente, capítulo 1, versos 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podemos decir al judío, también al del Salvador, al de Nicaragua, al de Argentina, al de Uruguay, al de Australia. Es el poder de Dios para el pecador que escucha y dice: oh, puedo ser salvo por la gracia de Dios. Como está escrito, el verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio, ¿sabe qué es? Es la proclamación de las buenas nuevas. ¿Y quién lo va a hacer? Tú y yo lo vamos a hacer. Vamos a proclamar. Vamos a decirle a la gente que no sabe que puede ir al cielo a través de la sangre de Cristo, solamente por creer. Ese es el Evangelio, es proclamar. Hay buenas noticias, pecador. Puedes venir a Cristo y Él te va a perdonar. Esas son las buenas nuevas, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vas a llegar al cielo mirando a un hombre? No.
mirando a Jesús vertiendo su preciosa sangre y diciendo: Él derramó su sangre por mis pecados. Así es como vamos al cielo, hermano. Así es cuando el Padre dice: soy propicio a ti. Y te declaro, hija, te declaro justa. Hijo, te declaro justo. No por lo que tú eres, sino por lo que mi Hijo hizo por ti en la cruz del Calvario. Te declaro justo. Te doy mi justicia, gloria a Dios. Aleluya. Propiciación es necesaria. Propiciación es necesaria. Amigo, amiga, si Cristo no es tu Salvador, yo te invito que en este día oremos juntos lo siguiente. Amén. Pongámonos de pie y hagamos esta oración juntos. Señor, gracias. Oremos, hermanos. Oremos juntos. Poderoso Dios, yo sé que tú me amas y sé que quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y tú prometiste salvarme y yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que Dios te levantó de los muertos. Yo te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Señor, ven a mi corazón. Perdona mi pecado. Sálvame, Señor Jesús. Sálvame en este día. Amén. Demos gracias a Dios. Demos gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito eres. Gracias, Padre, por la obra poderosa que tú has hecho, Padre. Gracias, la honra y la gloria para ti, mi Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor, gracias. Así como están, hermanos. No nos sentemos. Gracias, Señor, gracias. Oh Padre Santo, gracias por esa grandísima salvación dada. Gracias, Señor. Te agradecemos por haber puesto esa fe en ti, Señor. Padre bendito, solo en ti. Nuestra ley es la ley de la fe en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Dígale: te alabo, Señor. Te alabo. Te alabo, Santo Espíritu. Muévete en tu pueblo. Muévete, Señor. Toca a tu pueblo. Oh Padre, gracias. Tócalo. Llénalo de tu Espíritu Santo. Que sigamos viviendo con esa fe. Firmes en la roca de nuestra salvación. Gracias. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y así, hermanos, no me quiero ir, para que todos experimentemos esa oración por el pueblo. Si alguien tuviera una petición especial, y sé que todos unánimes oramos por esa petición, permíteme, yo voy a orar por usted. Dios la bendiga, baja su mano. Dios la bendiga, baja su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los dos bajen su mano. Dios te bendiga, varón, baja tu mano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, baja tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana, baja tu mano. Dios te bendiga, varón, baja tu mano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a decirle todos juntos. Oh, Santo Espíritu, lleva estas peticiones al trono de tu gracia, donde está sentado a la derecha del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Con ese olor fragante, oh Santo Espíritu, sabiendo que tú eres Dios.
Oh Cristo Jesús, te depositamos a ti, porque hemos entendido que tu palabra nos dice que no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Tú eres Dios. Preséntaselo al Padre. Oh tu Padre Celestial, tu pueblo te ha presentado estas peticiones. Señor, en tu voluntad manifiéstate para que tu pueblo sea edificado. Padre, gracias. Gracias. Dígale gracias, Señor. En ti confío. Sé que tú harás tu obra, no mi obra, porque toda la gloria es tuya. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que la paz de Cristo abunde en sus corazones.